Y la otra vez me decía, la otra vez el chabón que era quizás de eso me calenté igual, porque le dije, ¿cómo no le con una persona normal? Le digo. Y me dice, no me dice, porque no es mi caso de usted.
Buen día, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien ahora? Sí, profe. Perfecto, buenísimo, bueno. Bueno, buen día a todos. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. La clase pasada yo les dejé en Classroom esta presentación para que ya la tengan, así que la pueden ir viendo y agregarlo como material de trabajo a la bibliografía que ya están trabajando sobre Pardo. Bueno, vamos a retomar. No sé si hay alguna duda con respecto a lo que trabajamos la clase pasada, si no avanzamos. Bueno, vamos a avanzar entonces. Uno de los aspectos que empezamos a abordar la clase pasada, que tiene que ver con una característica del conocimiento científico y que yo me atrevería a decir que es una característica que distingue al pensamiento científico de otros pensamientos, es la idea de que todo pensamiento propiamente científico, a diferencia de otros pensamientos, tiene que tener una fundamentación lógica y empírica, a diferencia de otros tipos de pensamiento, ¿no? Y cuando hablábamos de fundamentación lógica y de fundamentación empírica, hacíamos referencia también a que a lo largo de la historia de la filosofía había habido filósofos que planteaban que se podía fundamentar un conocimiento a través de la experiencia y otros filósofos que van a sostener que se puede sostener una fundamentación solamente a partir de la razón. Esta controversia en la cual algunos filósofos se paran de un lado y otros filósofos se paran del otro, algunos son empiristas y otros son unilateralmente racionalistas, va a derivar en el siglo XVIII en lo que se suele denominar la síntesis kantiana. ¿Qué es esta síntesis kantiana? Bueno, básicamente la hipótesis de Kant es que no se puede dar una fundamentación unilateralmente empírica o unilateralmente racional, que tanto la experiencia como la razón son momentos necesarios de la fundamentación y del conocimiento científico. Habíamos dicho la clase pasada que aquellos filósofos, para ponerle un nombre, ¿no?, a esta cuestión, aquellos filósofos, ejemplos de filósofos que se paraban del lado del empirismo eran los sofistas en el siglo IV antes de Cristo, Hume, autores como Hume, más que ya Hume es un autor moderno, los que siguen son autores modernos del siglo XVII en adelante, Hume, Locke y Berkeley, por ejemplo, ¿no? Y después teníamos del lado de los racionalistas, en el siglo IV antes de Cristo, Platón y Aristóteles, y después ya más para el lado de la modernidad, siglo XVI en adelante, Spinoza, Leibniz y Descartes. Descartes en particular, también le podemos decir Descartes, ahí lo tienen la filmina, es un autor que se suele considerar como el primer filósofo moderno. Después vamos a ver un poquito esto, pero en principio se lo suele considerar el primer filósofo moderno. Después vamos a ver por qué significa entrar en la modernidad. Todavía no nos metimos en esto, pero se lo suele considerar así como el primer filósofo moderno. Bueno, volviendo a la cuestión de la experiencia versus la razón, yo en la clase pasada lo que preguntaba y lo que ponía en discusión era, bueno, ¿qué entendemos por experiencia, no? La realidad es que lo que podemos entender por experiencia es distinto dependiendo de cada filósofo empirista. No todos entienden lo mismo por experiencia. Ahora, en principio podríamos entender o asociar a la experiencia con los 5 sentidos. Así es como lo hacen los sofistas, ¿no?, en el siglo IV antes de Cristo. ¿Y qué hacen? Asocian el conocimiento con la posibilidad de tener una experiencia desde el punto de vista de poder captar con los 5 sentidos aquello que está delante nuestro, ¿no? Entonces, conocer
para los empiristas, sofistas, es percibir, ¿no? Sí, la definición de conocer coincide con la idea de percibir. ¿Percibir con qué? Percibir con nuestros 5 sentidos lo que hay a nuestro alrededor. Es decir, poder ver, poder oír, poder oler, poder degustar, poder palpar lo que tenemos adelante. Por lo tanto, conocer es poder captar con nuestros 5 sentidos aquello que se nos presenta. Y eso sería la experiencia. Experimentar no es otra cosa que percibir. Bueno, esta es una primera definición de qué es conocer. Conocer es percibir, conocer es sentir, tener sensaciones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y fíjense que en esta definición no interviene para nada la razón. Entonces podríamos categorizar esta definición de conocimiento, que a su vez supone una determinada forma de fundamentación que se daría a través de la experiencia, una determinada forma de conocimiento que se asocia con la experiencia, que se asocia con los 5 sentidos. Bueno, ¿qué problemas tiene esta definición de experiencia? Porque acá también tenemos que empezar a diferenciar. Una cosa es la crítica que podemos hacer acerca de una determinada forma de pensar el empirismo, y otra cosa es hacer una crítica general al empirismo como tal. ¿Por qué? Porque hay muchas formas de empirismo, ¿sí? Pero en principio diríamos, bueno, si tomamos al empirismo como aquella posición filosófica que sostiene que se puede conocer a través de la experiencia, entendiendo por experiencia la capacidad de captar con nuestros sentidos lo real, es decir, que en ese sentido conocer es percibir, si entendemos esto por experiencia, nos vamos a encontrar con una serie de dificultades. Esas dificultades tienen que ver en principio con el hecho de que los sentidos, dice Descartes, filósofo moderno, suelen engañarnos, ¿no? Hay muchos ejemplos acerca de este engaño o de esta especie de ilusión que generan los sentidos, como por ejemplo, yo les había puesto en la clase pasada varios ejemplos relacionados con la astronomía. Por ejemplo, nosotros miramos las estrellas y nos parece que están quietas. Sin embargo, no están, se ha probado que no están quietas. Nosotros, por ejemplo, nos parece que sale el sol y sin embargo el sol nunca sale. El sol está fijo, por decirlo de alguna manera, en términos metafóricos, y la que se mueve alrededor del sol es la Tierra. O sea que somos nosotros los que nos movemos, cuando en realidad nos parece que se mueve el sol. Por otra parte, nos parece que la Tierra está quieta, y la Tierra no está quieta, no solamente gira sobre su propio eje, sino que se mueve alrededor del Sol. Entonces, hay una serie de situaciones que nos llevan a pensar, ejemplos concretos que nos llevan a pensar que los sentidos nos engañan. A tal punto que, por ejemplo, Descartes utiliza al sueño como un elemento importante para poder rebatir al empirismo. Y lo que él va a decir es, ¿cómo sabemos que en este momento no estamos soñando, ¿no? Si cuando soñamos nos parece que estamos despiertos y no podemos diferenciar sueño de vigilia. Bueno, sobre esto se va a dar todo un debate, una discusión y demás, y entonces uno se empieza a preguntar si se puede distinguir el sueño de la vigilia, etcétera, ¿no? Ahora, ¿y cómo se puede distinguir? Pero en principio podríamos quedarnos con esta idea de que la experiencia, entendida como la percepción con nuestros 5 sentidos, puede resultar engañosa. Yendo un pasito más, yo les había puesto tal vez erróneamente, pero digamos, ahora que les dije esto, sí lo puedo replantear. Cuando yo les decía, está el microscopio, por ejemplo, hoy tenemos elementos como el microscopio o como, ¿cómo se llaman? Ahí se me fue la palabra, estos elementos que permiten ver a largas distancias, que permiten ver las estrellas. Bueno, ya me va a venir. ¿Telescopio?
Como el telescopio, ahí no me salía, Telescopio. telescopio, me salía microscopio. Tenemos el microscopio y tenemos el telescopio, ¿no? Bueno, con el telescopio hoy podemos ver a través de él que las estrellas se encuentran en movimiento, por ejemplo, ¿no? Quiere decir que contamos con un arma más potente que media entre nuestras percepciones inmediatas y lo que queremos conocer, ¿no? Ese telescopio, y el microscopio también, pero el telescopio son la evidencia, de alguna manera, de que la experiencia inmediata no es fiable para conocer. Es decir, que nuestros propios sentidos inmediatos, sin el uso de un herramental de por medio, no son efectivos para poder conocer, ¿no? Entonces, en este sentido, podríamos decir que el telescopio y herramientas también como el microscopio vienen a probar y a mostrar que la percepción inmediata, el uso de los 5 sentidos pueden resultar engañosos. No es la refutación de que los sentidos, no es, digamos, el telescopio y el microscopio no son la refutación de la crítica al empirismo, sino que son la demostración de que el empirismo, de que la experiencia inmediata no nos permite conocer de manera fiable, ¿no? O sea que los sentidos inmediatos nos podrían estar engañando. Por eso, precisamente, la ciencia se ha valido históricamente de estos instrumentos que permiten poder ver más de cerca aquello que con nuestros sentidos de manera inmediata no podríamos percibir, ¿sí? Entonces, en este sentido, reitero, el telescopio, el microscopio, son la prueba de que no podemos, de que los sentidos inmediatos no son fiables para poder conocer. Porque si fueran fiables no necesitaríamos de esos instrumentos, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el empirismo y por otra parte tenemos la razón como fuente de conocimiento. A ver, ¿qué podemos decir acerca de la razón? Bueno, primero pensemos qué van a plantear los filósofos racionalistas, antes de pensar las críticas al racionalismo. Los filósofos racionalistas, como Platón, Aristóteles, Descartes, Leibniz, Spinoza, ¿qué van a decir? Bueno, van a decir que en realidad lo real mismo tiene una racionalidad y que por lo tanto nosotros que somos parte de la realidad y que tenemos razón y capacidad para pensar y reflexionar, tenemos la capacidad para conocer esa lógica de lo real. Es decir, lo real tiene una racionalidad y nosotros que somos seres racionales, por ser seres racionales, tenemos la capacidad de conocer esa lógica de lo real. Pero para poder poner en marcha la razón, necesitamos, y como fuente de conocimiento, necesitamos conocer las leyes de la razón. Es decir, necesitamos conocer cómo funciona la razón. Bueno, entonces, podríamos decir que para los racionalistas la primera hipótesis es que lo real mismo es racional. Y por lo tanto, para poder conocer lo real en tanto estructura racional, necesitamos valernos de la razón. Pero la razón está sujeta a leyes, a leyes del pensamiento. Y por lo tanto, para poder razonar, necesitamos conocer esas leyes. De ahí que aparezcan los tipos de razonamiento. ¿Qué son estos tipos de razonamiento? Bueno, básicamente los racionalistas van a decir, hay distintos tipos de razonamiento. Por ejemplo, no voy a agotar acá los tipos de razonamientos que hay, pero por ejemplo, tenemos el razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo. Hay una cuestión importante antes de entrar en los tipos de razonamientos que me gustaría retomar y recuperar de Aristóteles. Aristóteles, en su recopilación de escritos, que se denomina Metafísica, que es un libro que les súper recomiendo, es un libro muy interesante, difícil pero es muy interesante,
él va a postular una serie de principios, ¿no? Principios de la razón. Y uno de los principios, que para él es un principio de lo real, es el principio de no contradicción. ¿Y qué plantea el principio de no contradicción? Bueno, el principio de contradicción plantea precisamente que nada puede ser algo y lo contrario al mismo tiempo, que algo es o no es determinada cosa. No puede ser una cosa y lo contrario al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo, porque algo puede mutar y devenir lo contrario. Aristóteles lo que va a decir es que algo no puede ser una cosa y su contrario al mismo tiempo. Y esto es el principio de no contradicción. Ahora, Aristóteles escribe alrededor del siglo IV antes de Cristo y esta idea que plantea, este principio que plantea, es un principio que sigue siendo la base de la lógica hoy, ¿no? Y que a partir de ese principio se desprenden el resto de los razonamientos lógicos. En ese marco, les presento dos formas de razonamiento, solamente para ilustrar la cuestión de la idea de que hay leyes del pensamiento, ¿sí? Uno es el razonamiento inductivo y otro es el razonamiento deductivo. Veamos un poco a qué se refieren este tipo de razonamientos o cuál es la estructura de este tipo de razonamientos. De nuevo, lo que me parece importante, porque si no queda descontextualizado esto. Yo cuando estudié en su momento en el CBC, hace muchos años, lógica, no podía entender, no podía concatenar en ese momento, porque no me lo explicaron así, por qué era tan importante entender los razonamientos inductivos, los razonamientos deductivos y cualquier tipo de razonamiento. Entonces, si uno se pregunta, bueno, ¿y para qué sirve esto? ¿Para qué sirve entender los tipos de razonamiento? Bueno, en primer lugar, porque justamente para los racionalistas lo más importante es que lo real es racional. Y si lo real es racional, para poder conocer lo real necesitamos razonar. Y si necesitamos razonar, a su vez necesitamos comprender cómo se debe razonar. Y para comprender cómo se debe razonar, necesitamos tener un conocimiento acerca de las leyes del pensamiento. Y esas leyes del pensamiento implican que no se puede pensar correctamente o adecuadamente de cualquier manera, que hay leyes, ¿no?, que se imponen al pensamiento. Entonces, el primer principio desarrollado por Aristóteles es el principio de no contradicción. A partir de ese principio se pueden deducir, no deducir, pero en ese principio está implícito, lo pongo en estos términos, el principio de no contradicción está implícito en todo tipo de razonamiento, ¿sí? Entonces, un razonamiento inductivo, ¿qué es? Bueno, primero lo voy a enunciar conceptualmente, que es un razonamiento inductivo, y luego ponemos un ejemplo. Un razonamiento inductivo está constituido por un conjunto de casos particulares de los cuales se desprende una afirmación de carácter universal. Ejemplo concreto. Han escuchado, todo el tiempo usamos este tipo de razonamiento, pero después vamos a ver que es un razonamiento inválido. Pero digamos, todo el tiempo usamos este tipo de razonamiento que plantea, por ejemplo, Pepito es un político corrupto, ¿no? Y luego detectamos que Tomás también es un político y es corrupto. Y detectamos que Gonzalo es un político y también es corrupto. Bueno, de todos estos casos que hemos analizado, de 10 casos que hemos visto, ¿qué podemos concluir? Que todos los políticos son corruptos. Exactamente, ¿no? O sea que básicamente un razonamiento inductivo consiste en partir de una serie de casos particulares y a partir de esos casos particulares deducir un enunciado de carácter universal. ¿Está bien? Ahora, pregunto, ¿este razonamiento es un razonamiento que les hace, vamos a ponerlo en estos términos,
¿Es un razonamiento que les parece que se puede sostener o que se puede rebatir? ¿Qué es rebatible este razonamiento? ¿Es rebatible o es un razonamiento que se puede sostener y no ser criticado? Y no admite algún tipo de crítica. Y Es porque es debatible. claro, es universal, ¿no? O sea que para vos, Sami, sería correcto el razonamiento. No, tiene... al contrario, o sea, Ah, es como que, te lo digo así, como metemos a todos en la misma bolsa y no es sí, así. Digamos, hay bien, casos particulares y bien, cada uno es un caso diferente. bien, bien. Bueno, justamente, el razonamiento inductivo se suele denominar inválido. ¿Por qué? Básicamente porque no cumple con el principio de no contradicción. ¿Sí? Ahora después lo vamos a ver cómo se relaciona el principio de contradicción con un razonamiento inductivo, pero en principio podríamos hacer este cuestionamiento. Que Tomás, Gonzalo y Andrés sean políticos corruptos no significa que todos los políticos sean corruptos. De alguna manera, entre el razonamiento A y el razonamiento C, que ustedes pueden ver en la filmina, ¿lo ven? ¿Lo ven en la Sí, filmina? Sí. Entre el razonamiento A y el razonamiento C hay un salto lógico, porque de tres casos no podemos derivar una afirmación de carácter universal, porque dentro de ese todos podría haber algunos que no sean corruptos. Entonces se daría la situación en la cual tendríamos todos los políticos y dentro de ese todos habría algunos que o bien no se probó que sean corruptos o bien que no son corruptos. Por lo tanto, estaríamos haciendo una afirmación contradictoria, porque dentro del todos estamos involucrando a un conjunto de personas que no cumplen con ese rasgo necesariamente de ser corruptos. ¿Sí? Entonces, esto es una forma de razonamiento. El razonamiento inductivo es aquel razonamiento que deduce una conclusión de carácter universal a partir de casos particulares. ¿Sí? Ahora, ese tipo de razonamiento, si bien es un razonamiento, no resulta ser un razonamiento válido para la lógica. ¿Sí? No es un razonamiento válido para la lógica. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque hay un salto lógico. De los casos particulares no se puede deducir con carácter necesario una afirmación de esas características, es decir, que tenga la característica de ser universal. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá o quieren que paremos y quieren hacer alguna pregunta? Bueno, sigo entonces. Luego tenemos los razonamientos deductivos, que fíjense que operan al revés. Parte de una premisa, ¿no? Una premisa es un enunciado, parte de una premisa, en este caso, todos los hombres son mortales, por ejemplo, es decir, es una premisa que contiene una afirmación universal, de la misma forma que el razonamiento inductivo, solamente que está puesta en primer lugar. Luego tenemos una segunda afirmación y es que Sócrates es hombre, que es una afirmación sobre un caso particular, ¿sí? Y la tercera afirmación, que es una consecuencia y que se desprende de las dos primeras afirmaciones A y B, y es que Sócrates es mortal, ¿sí? Ahora, fíjense cuál es la estructura de este razonamiento. Yo lo puse abajo con letritas, como si fuese una formulita, ¿no? A, que es todos los hombres, es igual a B, son mortales. O sea que todos los hombres son mortales. O sea, A es igual a B, ¿sí? Luego tenemos Sócrates, B es igual a C.
perdón, B que es hombre, ¿sí? B que es hombre, no, perdón, vuelvo, a ver, tenemos la afirmación A, todos los hombres son mortales, ¿sí? Ahí tenemos la palabra hombres y mortal, ¿está bien? Hombres y mortales. Podríamos asociar hombres con B y mortales con la letra A, ¿sí? Entonces, tenemos que A es igual a B. Acá vamos a ponerlo así para que se entienda. Vamos a decir que B es igual a ser hombre y A es igual a ser mortal, ¿sí? Y luego tenemos B, que dijimos que era. ¿Qué dijimos que era B? Ser hombre. Hombre, entonces hombre. Y C, ¿qué es? En la estructura del razonamiento que tenemos arriba. ¿Que Sócrates es mortal? Claro, sería Sócrates. ¿Sí? C es Sócrates. ¿Sí? Entonces, ¿por qué decimos que C es igual a A? ¿Qué es C? De acuerdo a lo que definimos. C es Sócrates. C es Sócrates. ¿Y A qué es? Mortal. Mortal. Esta es la fórmula, en definitiva, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Que se asocia hombre con ser mortal en la primera afirmación, ¿sí? En la segunda afirmación se asocia hombre con Sócrates, ¿sí? Y en la tercera afirmación, ¿qué se asocia? Sócrates con mortal. Ahora, ¿por qué en la tercera afirmación se asocia Sócrates con mortal? ¿Agregamos algo nuevo respecto a lo anterior? ¿O simplemente es una conclusión que ya estaba implícita en las dos primeras premisas? Fíjense que hay una cadena de igualdades ahí. Claro, es una conclusión que uno saca también. Sí, Como pero lo deduce. claro, está deducida, pero fíjense que es como una fórmula matemática en un punto, ¿no? Es una cadena de equivalencias esto, ¿no? Si yo digo que, vamos a olvidarnos de la palabra hombre, mortal y Sócrates, si yo digo que B es igual a A, y a su vez digo que B es igual a C, obviamente que C va a ser igual a A, ¿sí? Para ponerlo simple. Si digo A es igual a B y B es igual a C, ¿qué se sigue de que A es igual a B y que B es igual a C? Lo pongo acá, lo voy a poner acá arriba para que se vea mejor. Que C es igual a A. Exactamente. A ver, lo voy a poner acá. A ver cuánto tiempo. Ah, nos quedan 3 minutos. Bueno. A ver, aguárdenme un segundo. Si yo digo, a ver, Me da la impresión que quiere decir que tiene un carácter analítico. exacto. Tiene un carácter analítico, pero si yo digo A es igual a B, ¿me ven ahí lo que estoy escribiendo? ¿Se ve lo que escribo? Sí. A es igual a B, B es igual a C. ¿Qué se concluye de acá? Que C es igual a A. Exacto. Y estoy agregando algo cuando digo que C es igual a A. ¿Estoy agregando algo nuevo respecto a lo que había dicho antes? No, realmente. No realmente, porque fíjense que estas dos cosas implican necesariamente esto, suponiendo que las dos primeras son verdaderas, ¿no? Suponiendo que A es igual a B y suponiendo que B es igual a C y que ambas estructuras, ambas premisas son verdaderas, decir que C es igual a A en realidad es una conclusión que ya estaba implícita en las dos primeras premisas,
¿no? No estamos agregando nada nuevo, por un lado, y estamos sacando una conclusión que se desprende necesariamente de las dos primeras premisas, ¿sí? Ahora, fíjense, comparando la estructura del razonamiento inductivo con la del razonamiento deductivo, que una parte de casos particulares para hacer una derivación universal y la otra hace al revés, parte de una afirmación universal y de una afirmación particular y saca una conclusión de carácter universal sobre la combinación de ambas, ¿sí? Bueno, estos son razonamientos que fíjense que yo podría decir, si yo digo C es distinto de A. Y ahora vamos a la próxima sesión en unos minutos. Si yo digo que C es distinto de A, decir que C es distinto de A, ¿es contradictorio con las dos primeras premisas? Y sí, Sí. Con lo cual, si no se cumple el principio de no contradicción, entonces hay algo que estamos haciendo mal. Ahora vamos a retomar en 10 minutos, son 7:42, 7:52 retomamos, ¿sí? Vayan a buscar algún desayuno y retomamos, ¿les parece? Sí, por favor. Bárbaro. Bueno, nos vemos en unos 10 minutitos. Bueno, profe. Bueno, hasta luego. Sí, a ver, se está por cortar.
Bueno, no me podía conectar, así que perdón, se me colgó la conexión. Bueno, bueno, vamos a retomar. ¿Se me escucha bien ahí? Sí, profe. Bien, bueno. Bueno, entonces vamos a volver a compartir la pantalla. Les pido que apaguen sus micrófonos. Bueno, ¿ahí se ve la pantalla? ¿Se ve bien? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces estábamos planteando esta cuestión de que hay determinadas formas de pensar a las que llamamos razonamientos o formas de razonar, que es necesario para los racionalistas conocer a los efectos de poder conocer la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad está estructurada precisamente a través de una cadena de, podríamos decir, de sucesiones lógicas que a través del pensamiento podemos llegar a comprender. De hecho, en el siglo, creo que era el siglo XVIII, va a haber un filósofo, un físico, que va a plantear que la naturaleza está escrita en caracteres matemáticos. Es decir, Galileo, el autor es Galileo, va a decir que como la naturaleza está escrita en caracteres matemáticos, tiene una estructura matemática, lo que debemos hacer nosotros es conocer esa naturaleza. Ahora, si la naturaleza está escrita en caracteres matemáticos, ¿cómo hacemos para conocer la naturaleza? ¿Qué necesitamos? ¿Herramientas matemáticas? Exactamente. Necesitamos poder entender matemática para poder precisamente comprender la naturaleza, porque si la naturaleza está estructurada matemáticamente, entendiendo las leyes de la matemática, vamos a entender las leyes de la naturaleza, ¿sí? De ahí que en el siglo XVII, con el escrito por parte de Galileo de su libro y de sus nuevos descubrimientos, se plantea que la naturaleza, al estar escrita en caracteres matemáticos, requiere necesariamente que los científicos estudien matemática para poder entender el lenguaje del mundo, ¿sí? Bueno, esta es la lógica con la cual piensan los racionalistas. Para los racionalistas, lo real mismo está estructurado racionalmente y por lo tanto, para poder conocer lo real necesitamos razonar adecuadamente, ¿no? Porque no se razona de cualquier manera. Bueno, como les decía, obviamente que el racionalismo también va a estar sujeto a críticas. En primer lugar, uno podría decir, bueno, habría que ver si la naturaleza está estructurada racionalmente. Eso es una primera cuestión que suscita una primera posibilidad de crítica al racionalismo. También podríamos pensar que, bueno, en la medida en que la naturaleza está estructurada racionalmente, alcanza con estar encerrado en una oficina haciendo razonamientos para poder conocer el mundo, porque como el mundo está estructurado racionalmente, no necesitamos tener contacto empírico con ese mundo, ¿no? Ahora bien, bueno, ¿qué va a hacer Kant? Kant va a mostrar, no lo vamos a desarrollar en esta etapa, pero Kant va a mostrar que tanto la experiencia como la razón son dos momentos necesarios del conocimiento científico y por lo tanto no se puede prescindir de ninguno, ¿sí? Entonces, cuando hablamos en los términos de Pardo de fundamentación lógica y empírica, nos referimos a
una característica que tiene el conocimiento científico, la cual es producto de una larga discusión y controversia entre empiristas y racionalistas que deriva en lo que se llama la síntesis kantiana, ¿sí? Kant escribe en el siglo XVIII un libro que se llama Crítica a la razón pura. Fíjense que ¿a qué se va a llamar razón pura? Bueno, justamente a la razón independiente de la experiencia, ¿no? A la razón que esté independizada de la experiencia. Y él lo que va a hacer es una crítica de la razón pura, una crítica a la razón pura. Kant era primariamente era un racionalista, y cuando lee a Hume se da cuenta que hay algo que está mal en su forma de pensar la ciencia, y entonces escribe este libro, se llama Crítica a la razón pura, donde hace una crítica de los razonamientos, de la razón como pura, como fuente de conocimiento, y esa crítica a la razón pura, paradójicamente, si se quiere, la hace a través de la razón, ¿no? O sea, la hace racionalmente ese análisis, mostrando que no puede ser solamente a través de la razón que se pueda conocer, que es necesario la experiencia, es necesaria la experiencia. Bueno, este libro, tal vez, hay algunos cuatrimestres que abordamos las primeras páginas de este libro, vamos a ver si lo hacemos este cuatrimestre. Bueno, entonces, para resumir y para sintetizar, una de las características del conocimiento científico refiere a que el conocimiento científico tiene que tener la capacidad de dar una fundamentación lógica y empírica, digo, no solo la capacidad, sino que tiene que brindar una fundamentación lógica y empírica. Esta característica podríamos decir que es una característica que diferencia al saber científico de otras formas de saber, porque no todo saber requiere de una fundamentación lógica y empírica, ¿sí? Bueno, finalmente me gustaría introducir hoy la cuestión de la objetividad. Una de las características científicas que señala Pardo como primordial remite precisamente a la búsqueda de objetividad. Ahora les pregunto, ¿qué les parece que significa buscar objetividad? Intentar que, digamos, las concepciones del sujeto no contaminen a lo que se está investigando en sí. Sí, bien. ¿Qué más? Quizás tener como tener un pensamiento neutro de lo que uno va a hacer. Neutro. No posicionarse de un lado. Claro. Hay una cuestión ahí que empieza a mostrarse que tiene que ver con el rol del sujeto en el proceso de conocimiento, ¿no? Es decir, cuando se habla de pretensión de objetividad, se supone que el sujeto que conoce tiene que adoptar algún tipo de actitud con respecto a eso que está conociendo, ¿no? Que no es inocua la actitud que toma el sujeto, ¿no? Y parecería que esa actitud que toma el sujeto tiene que ser una actitud, como dice acá la compañera, neutra, ¿no? ¿Qué significa neutra? ¿Qué podemos pensar acerca de esta neutralidad? No esté ni de un lado o del otro, o sea, que quizás deje de lado lo que uno sabe, de lo que uno experimentó para ser objetivo, digamos, de lo que uno va a hacer. Bueno, ahí aparecen varias cuestiones que hay que diferenciar, que está muy bien, todo lo que están diciendo está muy bien. Ahí diferenciaría tres cuestiones. Vamos en base a lo que ustedes dicen, vamos a agregar una diferencia. Bueno, no puedo escribir, a ver. A ver si puedo escribir. Creo que está seleccionando el... Ahí está.
A ver. Insertar forma. Ahí está. A ver. Ahora sí. Bueno. Entonces, podríamos decir que está la idea de, alguien mencionó la palabra contaminar, ¿no? Al objeto. Podríamos decir que la objetividad consiste en no contaminar al objeto. Ahora vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de no contaminar. Después alguien dijo que hay que ser imparcial, y cuando decimos imparcial, decimos que el sujeto no evite, vamos a ponerlo así, todo conocimiento previo para evaluar lo que está conociendo. Y que no se posicione, vamos a ponerlo como lo dijeron ustedes, no posicionarse de un lado o de otro. ¿No? ¿Algo más? ¿Alguien dijo algo más? Bueno, fíjense que acá se habla de no contaminar al objeto, de que el sujeto evite todo conocimiento previo para evaluar lo que está conociendo, que no se posicione de un lado o de otro. Estamos hablando del rol del sujeto en el proceso de conocimiento cuando hablamos de la objetividad. Es como un poco paradójico esto, ¿no? Porque decimos pretensión de objetividad, o sea que seamos objetivos, parece significar que el sujeto tiene que tomar determinadas actitudes ante esa objetividad, ¿no? Y que esas actitudes tienen que ver con no contaminar al objeto con la propia subjetividad, con que hay que ser imparcial, y que esa imparcialidad significa que el sujeto tiene que evitar todo conocimiento previo que traiga en algún momento para poder conocer las cosas tal cual son, y que sea imparcial en el sentido de que no esté ni a favor ni en contra de lo que está conociendo, sino que simplemente trate de conocer las cosas tal cual son, ¿sí? Ahí yo pongo en el PowerPoint, pongo esta figura, que es una figura histórica muy interesante, que es la representación de la ley, donde hay una balanza, donde se busca equilibrar esa balanza de manera ciega, ¿no? Donde no estamos a favor ni en contra de nadie en particular, sino que esa balanza busca equilibrarse independientemente de los sujetos particulares que tengamos adelante, ¿no? Bueno, esta idea, la idea de pretensión de objetividad, es una idea muy problemática, nosotros vamos a trabajar a lo largo del curso. En primer lugar, ¿por qué? Bueno, yo acá en la cuestión de la pretensión de objetividad, siguiendo a Pardo, se mencionan tres aspectos, ¿no? Uno es la capacidad del sujeto de elevarse por sobre todo condicionamiento histórico, que creo que esto tiene que ver con esta idea de que el sujeto debe evitar todo conocimiento previo para evaluar lo que está conociendo. Tiene que ver con esto el punto A. ¿Por qué? Porque si yo me tengo que sobreponer a todo condicionamiento histórico, para poder conocer tengo que prescindir de todo lo que ya conozco históricamente gracias a la historia de mi vida, y tengo que ser capaz de prescindir de también mis costumbres, ¿no? Toda una serie de cosas que el sujeto trae y que pueden teñir lo que está queriendo conocer. Parecería ser que la pretensión de objetividad significa que nos tenemos que independizar de nuestros prejuicios, de nuestros valores, de todo lo que ya conocemos, incluso de la cultura de una época, porque nosotros estamos atravesados por una cultura determinada que nos hace ver las cosas de determinada manera. Un ejemplo concreto que a mí me encanta porque es muy gráfico para esta época y es una época transicional. Seguramente muchos de ustedes, por ejemplo, utilizan ahora las palabras cuando hacen referencia a una persona, se dirigen como
en neutro, ¿no? O sea, chiques en vez de chicos, antes se decía chicos o chicas, ahora se dice chiques, justamente para no enfatizar un género en particular, ¿no? ¿Están de acuerdo con eso, no? Que se usa, ¿sí? Ahora, esto es algo relativamente nuevo, antes no se utilizaba. ¿Qué marca esta ruptura con respecto al lenguaje? Bueno, marca que hasta hace no mucho tiempo se pensaba de una manera diferente, ¿no? O sea, los cambios en el lenguaje de alguna manera representan un cambio en la cosmovisión. Hubo una ruptura. Ahora, antes, cuando se decía chicas o chicos, no estábamos reparando de que cuando, por ejemplo, yo decía buenos días chicos, estaba haciendo referencia a un género en particular y no a todos los géneros, ¿no? Bueno, y se empieza a entablar toda una discusión con eso que tiene que ver con el rol de la mujer y con el rol de el género más allá de la mujer, con el rol de género en nuestra época, ¿no? Con la cuestión de género en nuestra época. Ahora bien, estas discusiones que aparecen ahora, hoy en la agenda pública en relación con las cuestiones de género, hace 20 años no se daban, no estaban presentes, ¿no? Y como no estaban presentes, para nosotros era lógico, por ejemplo, que la mujer se dedique a limpiar la casa y que el varón no, que la mujer sea la que levanta la mesa y el varón no, que la mujer sea la que lava, cocina, plancha y cuida a los chicos y el varón no. Había determinados roles sociales cristalizados. Y no los cuestionábamos, esos roles. Ahora, no los cuestionábamos porque éramos conscientes de que estaban, pero no nos convenía cuestionarlos, o no los cuestionábamos porque ni siquiera nos reparábamos en que había que cuestionar eso y que el rol de género existía. Pregunta, ¿no? O sea, mi pregunta es, antes no cuestionábamos el rol de la mujer porque no nos dábamos cuenta que había que cuestionarlo o porque no lo queríamos cuestionar. Quizás un No, poco que de las estamos- dos. Un poco de las dos. Un poco de las dos, ¿creen? O creo. quizás la propia mujer sí sabía que tenía que cuestionarlo, pero quizás por miedo o por a lo que le van a decir o va a hacer, no lo hacía. Ujú, ujú. Claro, no Bien. quería. Bien, ¿y no les parece que hay mujeres hoy día, que incluso también antes también, que no reparan en esa diferencia? Porque ¿no les parece que hay mujeres, incluso varones, que piensan que es natural o lógico que la mujer esté en la casa cuidando a los chicos? Es que quizás Sí, obvio. la crianza nuestra también. generación, no. ¿Cómo? Pero de nuestra generación creo que no. De nuestra O si hay generación casos, hay no. muy pocos. No, pero ponerle gente mayor, la criaron de esa forma y hoy en día es muy difícil cambiar ese pensamiento. Exacto, a eso Sam, no voy. males por encima porque a lavar los platos. Exacto. Bueno, Ah. a ver, el tema es el siguiente. Lo que quiero mostrar yo es esto. Ustedes son mucho más jóvenes que yo y hoy a ninguno de ustedes se le ocurre, probablemente, porque son una generación distinta a la mía, a ninguno de ustedes se le ocurre pensar que la mujer tiene que, por suerte, dedicarse unilateralmente a la casa, ¿no? A las cuestiones domésticas, ¿sí? Y que no se les ocurre pensar que, por ejemplo, la mujer tiene que estar atada al hogar, ¿sí? O que no tiene que trabajar. No se les ocurre pensar eso, porque no es parte de su vida cotidiana, ¿sí? Sin embargo, ¿saben cuándo empezó a votar la mujer? ¿En qué año? En el 51. Sí, por alrededor, entre el 48 y 51, ¿no? Es decir, no hace mucho tiempo que la mujer vota. El hombre votaba ya mucho antes que la mujer, ¿sí? Estamos hablando de la década del 50, ¿sí? Con lo cual, y si vamos un poquito más adelante, al año 2000, por ejemplo, al año 2003, donde yo tenía más o menos la edad de ustedes, todas estas cuestiones, por ejemplo, como el uso de la E, no estaban, no se usaban. Estoy hablando del año 2003, por ejemplo. El año 2003, la E no se usaba directamente, ¿no? La cuestión de, por ejemplo, el aborto no se discutía.
No se discutía directamente. No era que había gente a favor y en contra. No se discutía. ¿Se entiende el punto? Es decir, que lo que quiero mostrar es que para determinadas generaciones, como ahí apuntaba muy bien una compañera que decía, para nosotros no, pero para gente más grande sí, que hay generaciones que naturalizan determinadas prácticas, pero no porque sean malas y no quieran ver lo que hay por detrás, o porque no quieran enfrentarse a determinadas situaciones, o porque lo hagan a propósito. Simplemente no se ve eso. Hay prácticas que no se ven. O voy a poner otro ejemplo que ustedes creo que sí lo van a entender. Por ahí este es más difícil porque ustedes ya naturalizaron en realidad la cuestión de género y las discusiones de género, ¿no? Pero digamos, por ejemplo, hoy por hoy, nuestra estructura familiar, ¿cómo está constituida? ¿Quiénes integran la ¿Cómo? familia? ¿Quiénes integran una familia? ¿Quiénes son los Y bueno, integrantes? depende de cada familia, pero Claro. sí. ¿Qué hay? A ver, Es muy raro cuéntame. encontrar O sea, Cuéntame. un padre, una madre, Padre, hermano, madre, hermano, ¿qué hermano, más? abuela, tío. Pero eso cambió hoy en día. Hoy en A día ver, puede ser diferente, como puede ser, por Madre ejemplo, el caso de soltera, padre Marley, que soltero. tiene a Claro, Mirko. bien. claro, claro. Ahora Marley es que como tiene que a ahora Mirko. las no duran tanto como duraban antes, las parejas. Como que Bien. el prototipo familia fue cambiando. Ujú. Bueno, les cuento que en el siglo IV antes de Cristo, Platón planteaba que los hijos no debían ser cuidados por los padres, sino por el Estado. Que debía haber grandes guarderías en las cuales el Estado criara con personal docente a los niños y que los padres podrían eventualmente ir a visitar a sus hijos cada tanto. Esa estructura familiar es completamente distinta a la que nosotros tenemos hoy día. ¿La cuestionaron en algún momento? ¿Pensaron en algún momento otra posibilidad de una estructura familiar? Fíjense que nosotros estamos adecuados. Yo cuando les pregunté, háblenme de la estructura familiar actual, me mencionan el padre, la madre, también me mencionan situaciones más modernas, como por ejemplo un papá que decide tener un hijo sin madre, que puede ser. Sin embargo, la estructura básica está padre, madre, o padre sin madre, o madre sin padre, pero todo dentro de la misma lógica madre-padre. Ahora, resulta ser que hay otras formas alternativas de pensar la familia que no tienen que ver directamente con la estructura familiar burguesa, padre, madre, hijo, hija, o ausencia de padre, o ausencia de madre, o ausencia de hijo, o ausencia de hija. Hay otras estructuras familiares posibles que nosotros no estamos experimentando en este momento. Por ejemplo, esto que les decía, Platón en La República, en su libro de La República, propone una nueva forma de crianza familiar que tiene que ver con que los chicos, los niños, sean criados por el Estado, no por sus padres. Hoy por hoy los niños son criados por sus padres. Y lo que plantea Platón en La República es, bueno, eventualmente los padres pueden visitar en algún momento a sus hijos. Bueno, eso es una estructura familiar completamente, radicalmente diferente a la estructura que tenemos hoy. Y fíjense cómo ustedes, dentro de las posibles diferencias familiares, se quedaron parados dentro de una estructura posible, que es la del padre, madre, hijo, hija. Después tenemos otras estructuras donde arcaicas, por ejemplo, familiares arcaicas, donde las estructuras familiares tienen lazos sanguíneos mucho más fuertes, ¿no? Donde por ahí un hermano se casaba con una hermana, cosa que hoy eso está prohibido casi, digamos, ¿no? El incesto. Con lo cual, lo que quiero marcar con esto es que nosotros vivimos en una época en la cual, nos guste o no, lo queramos o no, naturalizamos determinadas prácticas sociales. ¿Qué significa que las naturalizamos? Que las practicamos y no nos damos cuenta de que las practicamos y de que existen otras alternativas posibles, no nos damos cuenta que están esas otras alternativas. ¿Por qué? Porque nacimos ya practicando estas y no otras. Entonces no podemos ver a priori, inmediatamente, sin reflexionar, otras alternativas posibles, ¿no? Entonces,
Lo que quiero decir con esto es que inevitablemente los seres humanos, cuando nacemos en determinada época, incorporamos determinadas prácticas sociales que no reconocemos que están incorporadas, nos parecen naturales, ni siquiera las cuestionamos. De hecho, ahora seguramente estamos en este momento de nuestra historia, estamos llevando adelante una serie de prácticas sociales que no cuestionamos, que las llevamos adelante y no somos conscientes de esas prácticas. No somos conscientes de que podríamos hacer prácticas sociales alternativas a las que estamos desarrollando hoy. ¿Sí? Tiene que ver con lo naturalizado también, o sea, en la época, ponele, de nuestros abuelos, está naturalizado tratar, o sea, el machismo. Y ahora en nuestra época no está naturalizado, o sea, si alguien tiene un comentario, quizás, o sea, le dice, ¿por qué decís eso? En esa época uno no le decía. Claro. El punto acá es, vamos a poner el ejemplo del abuelo o la abuela, ¿no? Que pertenecen a otra generación, para poner un caso extremo. Cuando el abuelo le decía a la abuela, poné la mesa que tengo hambre, al abuelo no se le ocurría poner los platos él en la mesa, o sea, poner la mesa él. No se le ocurría porque era malo, no se le ocurría porque odiaba a su mujer, o no se le ocurría porque había una estructura social donde estaban claramente definidos los roles sociales. Y ni siquiera se daba cuenta de eso. ¿Se entiende el punto? Puede que haya una combinación de las tres en algún momento, pero también hay un momento en el cual, y situaciones en las cuales, hacemos cosas simplemente sin cuestionarlas, y no es porque las hacemos intencionalmente, o porque somos malas personas, sino porque hay una estructura social que convalida determinadas prácticas sociales. ¿Se entiende el punto? Y porque no reflexionamos sobre la posibilidad de que tal vez nosotros podríamos ir y levantar la mesa, ¿no? Nosotros, yo padre, ¿no? Yo padre, yo abuelo, puedo ir y ser yo el que ponga la mesa o el que levante la mesa, ¿no? Es decir, a veces se naturalizan determinados roles y esa naturalización impide que podamos reflexionar sobre eso, básicamente porque está naturalizada esa práctica. No reflexionamos sobre ella precisamente porque está naturalizada. Que está naturalizada significa que ni siquiera somos conscientes de lo que hacemos. No somos conscientes, vamos y lo hacemos. En ese sentido, naturalización. Ahora, ¿ustedes piensan que nosotros en este momento no estamos naturalizando determinadas prácticas? ¿O piensan que estamos totalmente ajenos a cualquier proceso de naturalización? Para mí seguro que naturalizamos si no lo sabemos. Claro, Tipo, inconscientemente uno lo hace. claro. Uno hace cosas inconscientemente, sin darse cuenta, ¿no? Por distintas situaciones que me ha tocado vivir, familiares, con amigos, etcétera, y uno entonces naturaliza determinadas prácticas. No sé, hay palabras que se ponen de moda y uno las usa y no sabe por qué las usa, pero las usa, digo, ¿no? Por ejemplo, esto de arre, tipo qué, uno lo usa. Bueno, yo no lo uso tanto, soy más antigua y más vieja, pero digamos, hay nuevas generaciones que van incorporando determinados lenguajes, por ejemplo, determinadas palabras, que las usan naturalmente, forman parte de su vida cotidiana. Y por ahí para otra generación es raro escuchar eso, ¿se entiende? Y para uno no, para uno es simplemente una forma de hablar y no se está cuestionando si eso está bien o qué significa o qué estoy queriendo decir cuando digo arre. Digo, porque a veces uno dice arre, no sé, y no sabe muy bien lo que está queriendo decir, ¿no? O a veces uno quiere hacer a veces sí, porque a veces uno hace un chiste y dice arre, ¿no? Bueno, se usa en determinado contexto, pero uno no está todo el tiempo reflexionando sobre eso, lo usa y listo. Entonces, ¿qué Yo me quiero marcar? pondría a reflexionar de esa palabra, sinceramente. ¿Cómo? Yo no me ¿Cómo? pondría a reflexionar de esa palabra, sinceramente. Claro, pero digo, es un ejemplo que estoy tomando, ¿no? Podría estar con cualquier No, cosa sí, en realidad. A lo que voy no es que yo estoy cuestionando el uso de la palabra, lo que estoy diciendo es que todo el tiempo estamos ejerciendo determinadas prácticas sociales
de las cuales a veces somos inconscientes, o sea, es decir, no reflexionamos sobre eso, simplemente lo practicamos. La pregunta es, cuando se habla de pretensión de objetividad, ¿podemos despojarnos de todo ese proceso de naturalización y conocer objetivamente en ese sentido? Es decir, si conocer objetivamente significa dejar de naturalizar esas prácticas sociales, la pregunta es, ¿podemos? No. No. ¿Cuál es, profe? No escuché bien. Perdón. Claro, la pregunta es la siguiente. Yo estoy hablando de que todos nosotros naturalizamos determinadas prácticas sociales. Miren hasta qué punto, voy a poner otro ejemplo, hasta qué punto naturalizamos determinadas prácticas sociales, que hoy por hoy nosotros estamos diciendo que el rol de la mujer es fundamental y que el rol del género es fundamental y que hay que cuestionar estructuras históricas arcaicas de género, donde el macho alfa está puesto en un lugar y la mujer en un lugar de inferioridad, por plantearlo así, digamos, de una manera esquemática, y uno dice, hay que cuestionar todo eso, y hoy se está cuestionando, y ustedes dicen, es obvio que en realidad hoy hay un cuestionamiento acerca del rol del hombre y de la mujer en la sociedad, donde se está empezando, esos roles se están empezando a mover y ya no es tan claro qué es una mujer, qué es un varón, se discute incluso qué es una mujer, qué es un varón, qué es el género, se discute todo esto, digamos. Pero miren hasta qué punto todavía no hemos trascendido esta cuestión ni resuelto esta cuestión, que por ejemplo en el INDEC recién en estos últimos 2 o 3 años se han planteado la posibilidad de establecer estadísticas de género. Antes no había estadísticas de género. Y estoy hablando de hace 3 años atrás, donde ustedes ya eran grandes, digamos, ¿no? O sea, hasta hace 2 o 3 años atrás no había estadísticas de género, había muy pocas estadísticas de género. Entonces, fíjense cómo en realidad nuestra época está atravesada aún por la naturalización de las relaciones sociales. De alguna manera lo que quiero plantear con esto es lo siguiente, en relación con la cuestión de la objetividad. Sí, objetividad significa la capacidad del sujeto de elevarse por sobre todo condicionamiento histórico, entendiendo por condicionamientos históricos la naturalización de las prácticas sociales. La pregunta es, ¿podemos elevarnos por sobre esa naturalización de nuestras relaciones sociales? ¿Podemos dejar de naturalizar todas las relaciones sociales? Técnicamente sí, pero requiere tipo menoscabar, tipo arrancar todo de raíz, digamos. A eso. Bueno, parece un objetivo extremadamente ambicioso, ¿no? Creo que la objetividad puede ser que sea como la perfección, tipo que uno la busca, pero sabe que uno nunca va a llegar. Claro, digamos, uno puede, autoras como Simone de Beauvoir, por ejemplo, década del 50, cuestionaba el aborto, cuestionaba el rol de la mujer, escribió El segundo sexo en la década del 50. Digo, ¿eso qué significa? Que bajo determinadas condiciones, evidentemente se pueden trascender determinadas naturalizaciones, ¿no? Se requiere un ejercicio de pensamiento muy fuerte, por supuesto. Quiere decir que no es imposible, pero podríamos decir que hay un punto en el cual pretender que se puede prescindir completamente de todo proceso de naturalización suena un poco complejo de asegurar, ¿no? Suena un poco difícil. Sí. Pasa que nosotros no lo vamos a llegar a lograr. Las nuevas generaciones seguramente que sí. Si todo esto empezó por el internet y la facilidad de tener toda la información a la mano. O sea, antes para leer un libro tenías que ir hasta una biblioteca, agarrarte un librito y toda la cosa. Claro. Por eso también se prohíbe en otros países el tema del internet. Otros países que no quieren que la gente se rebele y toda la cosa. Claro. Bueno, a ver, hay autores que van a decir que no se puede trascender los condicionamientos históricos, que los condicionamientos históricos vienen con el sujeto y el sujeto no los puede trascender nunca del todo, siempre va a haber algo que se le va a escapar.
Entonces, esta idea de que el sujeto tiene que ser capaz de elevarse por sobre todo condicionamiento histórico, para algunos autores van a decir que es imposible hacerlo del todo. Hacerlo del todo es imposible, siempre queda algo, siempre queda un resto ahí. Se puede hacer en alguna medida. Con lo cual acá tenemos un problema, porque si pretensión de objetividad significa la capacidad del sujeto elevarse por sobre todo condicionamiento histórico, y resalto todo, bueno, no sé hasta qué punto se puede, ¿no? Bueno, vamos a retomar este tema la clase que viene, vamos a trabajar sobre los otros dos puntos referidos a la objetividad. Este es uno de los temas más importantes, a mi juicio, del desarrollo que hace Pardo, la cuestión de la objetividad, porque esto va a traer derivaciones. Yo les había dicho que vamos a hacer una especie de trabajo en espiral nosotros, ¿no? ¿Qué significa trabajo en espiral? Bueno, ahora estamos viendo qué significa la objetividad. Vamos a pensarlo en términos de Pardo, vamos a cuestionar esa objetividad, hasta qué punto se puede desarrollar y hasta qué punto no. Y luego vamos a ir avanzando y vamos a mostrar cómo en la historia de la filosofía esto se cuestiona fuertemente, la idea de objetividad. Y aparecen controversias mucho más profundas que tienen que ver con la controversia entre realismo e idealismo. Vamos a ir trabajando con esta cuestión también. Pero bueno, en principio quería introducir el tema. Así que bueno, en la clase que viene seguimos trabajando con la cuestión de la objetividad y vamos avanzando, ¿les parece? Dale, sí, profe. Bueno, nos vemos entonces el próximo martes a las 7 de la mañana y ya saben, si tienen alguna duda, me pueden escribir al mail o me escriben en el Classroom. ¿Sí? Perdón, ¿el viernes no tenemos clases entonces? El viernes, sí, dije martes, perdón, el viernes, próximo viernes 23 tenemos clases, perdón, sí, perdón. Bueno, gracias, profe. Bueno, nos vemos, un beso a todos. Chao, profe, hasta luego. Chao, un beso. Gracias. Chao, nos vemos. Chao.